Tu amor
nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor, Señor. Muy buenas noches. Qué bendición estar en este inicio de año con la primera enseñanza de los miércoles. Estamos estrenando año, tenemos la bendición de poder
vivir, estar en el 2021, poder disfrutar de las misericordias de Dios. Y yo les doy la bienvenida a todos. Agradezco al Señor por esta oportunidad que tenemos para compartir la palabra. Y el tema relevante que tenemos el día de hoy es primicias, principio de honra. Quiero compartir, quiero meditar. Estamos iniciando un año, estamos iniciando una década, estamos iniciando el mes de enero y hoy tenemos la bendición de poder honrar a Dios a través de nuestras primicias. Encuentro que la primicia es una manera de reconocer a Dios como el soberano, como el supremo y como el que merece el primer lugar en nuestra vida. Y esa manera práctica de hacerlo es a través de nuestras primicias. Yo quiero empezar compartiendo Génesis capítulo 4. Encontramos la primer primicia que fue entregada de una manera especial, de una manera generosa, con esa fe sobre todo, porque estaremos hablando de Abel, está encabezando la lista en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, y está hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y habla de la importancia de aquellas personas que caminaron con Dios por fe. Y Abel encabeza esa lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y vemos por qué encabeza esa lista. Y vamos a darnos cuenta en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1 de Génesis, para ver el contexto de esta historia. Dice de la siguiente manera: cuando conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, versículo 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios haya mirado con agrado a Abel y a su ofrenda y que no haya mirado con agrado a Caín y a su ofrenda? En el versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios, antes de mirar una ofrenda, Dios primeramente mira a la persona. Nosotros regularmente, como seres humanos, me incluyo, por supuesto, juzgamos muy a menudo por lo que ven nuestros ojos. Juzgamos por las apariencias. Y muchas veces nos vamos con una finta, porque hay un dicho vulgar que no todo lo que brilla es oro. Y a veces nosotros nos vislumbramos, nos sorprendemos cuando alguien, por la apariencia de las cosas, a veces las apariencias nos engañan y ¡ay, qué padre, qué impresionante! Cuando Samuel unge a Saúl por rey, más bien a David, perdón, por futuro rey de Israel, Samuel se vislumbró, se asombró cuando el primer hijo de Saúl llegó, de Isaí, perdón, llegó y Samuel dijo: de seguro estoy delante del futuro rey de Israel, el ungido de Jehová. Y Dios dijo: no, porque yo no miro su apariencia. Yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón. Entonces, los ojos de Dios no miran como los ojos de nosotros.
Los ojos humanos miramos la apariencia, miramos la fachada, pero Dios, antes de mirar la fachada de alguien, Dios mira lo profundo de la persona, que es el corazón. De tal manera que la Biblia es muy clara en este pasaje bíblico cuando dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, en el versículo 4. Dice: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No está diciendo miró su ofrenda y miró a Abel, porque Dios no está interesado en lo que tú y yo le podamos dar. Lo que Dios está viendo en primer lugar, que hay en nuestro corazón antes de dar. Hay gratitud, hay honor, hay honra, hay alabanza, hay desprendimiento, hay reconocimiento, hay fe. O sea, eso se encuentra en el corazón. La manifestación de lo que hay en tu corazón es al momento que tú entregas tu ofrenda. Yo lo aplico de una manera tan práctica, tan sencilla. Cuando tú amas a alguien y esa persona cumplió año, muy a menudo nosotros llevamos un regalo. Y en el regalo nosotros estamos expresando cuán especial es para nosotros. Quizá no tengamos las grandes cantidades de dinero, pero cuando es alguien que amamos y es alguien muy especial para nosotros, de seguro nos esforzamos por darle un regalo, un detalle que hable mucho del amor que le tenemos. Ponemos sacrificio, ponemos esfuerzo, ponemos detalle, no hacemos las cosas al vapor, porque para nosotros es una persona especial. Si eso pasa cuando nosotros le damos un regalo a alguien que amamos, eso mismo sucede cuando Dios nos ha dado la fe para poder ver, para poder conocerlo y para poder a través de nuestras ofrendas reconocer quién es Él. La iglesia tradicional nos enseñó a ver a Dios como un pordiosero, y en el tiempo que nosotros vivimos en la iglesia tradicional nos acostumbraron a dar limosnas. Y cuando vas tú en la carretera, cuando tú vas en los semáforos donde te tienes que detener y una persona está pidiéndote un apoyo, tú no agarras un billete de 500, al menos yo nunca lo he hecho. Ni siquiera de 50 pesos uno agarra, ni 100 pesos. Uno busca las monedas y uno entrega una moneda. 5 pesos. Ahí está, ya. Di una cooperación. Pero son personas que están pidiendo una ayuda. No te están poniendo una cuota. Y uno de alguna manera está dando una limosna. La verdad. En la iglesia tradicional, inclusive de eso nos hablaban, de que dieras tu limosna. Y la limosna es algo raquítico. La limosna es un asunto de agarras lo que puedes, lo que haya, lo mínimo, y pum, y tú estás cumpliendo. Sin duda alguna, esa fue la actitud de Caín, porque Caín solamente agarró y le entregó a Dios una ofrenda, le llevó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, así lo dice. Y el versículo 5 está diciendo que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque antes de ver Dios una ofrenda, Dios primeramente está viendo el corazón con el que uno trae la ofrenda. Bueno, pero el versículo 4, donde Abel está entregándole a Dios una ofrenda de primicia, nos expresa, nos da detalles de por qué esa ofrenda sí agradó a Dios. Y antes que la ofrenda, agradó Abel a Dios. Y luego miró con agrado su ofrenda. Dice el versículo 4 y detalla: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Agarró los primeros, las primeras ovejas. Agarró los primogénitos de sus ovejas
Y después añade un detalle más. Aparte de que era lo primero, ¿a quién no le gusta lo primero? La mayoría de nosotros nos sentimos muy honrados cuando alguien nos entrega lo primero. Ajá, pruébalo tú primero. A ti te servimos primero. Siéntese usted primero, pase usted primero. O sea, son lugares, lo primero es un sinónimo de honor. Entonces, dice, de los primogénitos de sus ovejas, le estaba entregando el honor a Dios, porque le estaba entregando de los primeros frutos, las primeras crías. Pero después dice, de lo más gordo de ellas. No tan solo entregó de los primogénitos, sino entregó también de lo más gordo. Fue una ofrenda especial, una ofrenda de primicia que dio reconocimiento, honor, loor y honra al único que la merece, a Jesucristo, a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Bueno, esta ofrenda de primicia trascendió, generó obviamente el que Caín se ensañara contra Abel, le quitara la vida, pero Abel queda registrado como un héroe de fe, como un profeta en Hebreos capítulo 11. Ahora bien, Elías y la viuda de Sarepta, en primer libro de Reyes 17:8, nos encontramos que en este evento hubo también una ofrenda de primicia. Y estas ofrendas son ofrendas memorables, desatan mucha bendición, desatan lo sobrenatural de la provisión de Dios. Aquí es donde voy a ir entrando también aparte de que las primicias son un principio de honra, pero también las primicias desatan el poder sobrenatural de la provisión de Dios y de la multiplicación. En Hebreos, en primer libro de Reyes, perdón, 17:8, encontramos el registro de Elías y la viuda de Sarepta, y quiero leer algunos pasajes porque nos van a dar luz de los detalles que encontramos en esta ofrenda de primicia. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Un vasito así. Era lo que estaba pidiendo Elías. Pero, versículo 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado, perdón, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Eso lo dice el versículo 11. Ahora, versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda estaba resignada, que era lo último que le quedaba en su despensa, que era tan poca la ración que tenía, que solamente bastaba con 2 leños para poder cocerlo y esperar la muerte. Estaba diciendo la verdad, un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Pero el profeta Elías, en el versículo 13, le está diciendo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, primicia. Dice, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Amado, si te das cuenta, Dios usando al profeta ni siquiera le pidió todo, le dijo, tráeme de eso una pequeña.
parte, una pequeña torta. La primicia representa la pequeña parte de la provisión que Dios trae sobre nuestras vidas durante todo el año, sobre nuestra familia durante todo el año. La primicia representa ese primer salario que recibiremos, esa primer semana o esa primer quincena que recibiremos de más de 50 semanas que trae el año, donde Dios nos proveerá y nos bendecirá. Por lo tanto, lo primero que el profeta Elías le dice a la viuda, le dijo, no tengas temor. Lo primero que Dios quiere confrontar en la vida de nosotros es quebrantar el temor, porque el temor nos lleva a pensar, ¿cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar. Es lo único, es muy poco lo que tengo. No voy a dar. Y escúchame, amado, Dios es fiel. Durante el año pasado vimos la fidelidad de Dios, vimos la provisión de Dios, vimos que nos sustentó en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, de lo que hayamos vivido. La misericordia de Dios nunca se aparta de nosotros, nunca se apartó, nos proveyó, nos sustentó. Entonces estamos iniciando un año donde podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en su palabra, no en el recurso que estemos recibiendo, no en el dinero que vayamos a recibir, sino vamos a poner nuestra confianza en su palabra. Mira, versículo 13, lo voy a repetir. No tengas temor, le dijo Elías a la viuda. Ve, haz como has dicho. Es decir, ella iba a preparar para ella y para su hijo. Dijo, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Le estaba pidiendo una porción de esa harina para que se la preparara primero al profeta. Y eso fue una ofrenda de primicia. Y dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Dice el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. En eso vamos a confiar, en lo que Dios ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, venció el temor, actuó en fe, se movió sobre la palabra. Acuérdate que cuando Jesús estuvo en su ministerio, cuando estaba con los apóstoles, déjame beber un poquito de agua, estaba con los apóstoles, no habían pescado toda la noche, pero Jesús le pidió a Pedro que le prestara su barca para predicar la palabra. Y se subió a la barca, se sentó en la barca y le dijo a Pedro, métete un poquito y yo voy a predicar. Se metió tantito al agua, ¿verdad? Hicieron un poquito hacia adentro la barca y desde ahí predicó. Al terminar Jesús de predicar, le dice a Pedro, Jesús le dice a los discípulos, boguen mar adentro. Señor, es que toda la noche hemos pescado y no pescamos nada. O sea, toda la noche hemos trabajado, pero no pudimos pescar nada. Y Jesús le dijo, boga mar adentro, echen la red a la derecha. Así le dijo. Y entonces dijo Pedro, pero en tu palabra echaremos la red. Este año, iglesia amada, haz conforme a la palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Sus promesas no son un juego, son reales, son poderosas. Y esto fue lo que el profeta le dijo a la viuda. Le dijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. En esa palabra esa mujer se afianzó, se descansó. En esa palabra esta viuda descansó. En esta palabra vino y puso su confianza. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso lo dice el versículo 14. Ahora, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, venció el temor,
porque caminó en la palabra de Dios. Y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjate que si tú lees la historia de la sequía que profetizó el profeta Elías, dice acá que Elías estuvo en ese arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es decir, para que un río, un arroyo se haya secado, tuvieron que haber pasado unos buenos días. Pero yo no sé si pasaron 5 meses, 6 meses o 7 meses. Pero Elías, cuando el arroyo se secó, entonces Dios le da la orden y se movió donde estaba la viuda. De tal manera que Elías permaneció en la casa de la viuda hasta el día que llovió. Así que dice el pasaje que ella fue e hizo como le dijo Elías en el versículo 15, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, versículo 16, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra, vuelvo a repetir en el nombre del Señor, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y bueno, ¿en qué quiero concluir en esta parte? Si Elías estuvo unos 6 meses, 5 meses o 7 meses, hasta que se secó el río, pasados algunos días o muchos días, algunos días, perdón, pero aquí está diciendo que en el versículo 15, que comió Elías, comió ella y su casa muchos días. Cuando Dios mueve a Elías del río, algunos días habían pasado y se secó el arroyo. Pero cuando estuvo en la casa de la viuda, dice que pasaron muchos días. Puedo pensar que por lo menos 3 años Elías estuvo en la casa de la viuda. Y en esos 3 años comió él, comió ella y comió su casa. Por eso en alguna predicación de meses anteriores que hablé sobre esto, yo me imagino y puedo tener la certeza que a muchos se les acabó el alimento, pero muchos vecinos, muchas personas iban a la casa de la viuda a pedir ayuda, a pedir provisión. Y de seguro en la casa de la viuda había esa provisión sobrenatural. De un puñado de harina y de un poquito de aceite en la vasija, Dios multiplicó y dio más que suficiente, porque la viuda caminó sobre la palabra. Este año camina con la fe sobre la palabra, sin temor, con confianza, con convicción, porque la palabra de Dios es fiel, es poderosa y es verdadera. Ofrenda de primicia, desató multiplicación, provisión sobrenatural. Y voy con el último pasaje, el último ejemplo, Ana y Samuel. Ana le promete a Dios un hijo. En el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, déjame me ubico, y nos vamos a dar cuenta que Ana no podía tener hijos. Ana era estéril, y Ana le pidió a Dios un hijo. Y lo que le dijo Ana a Dios fue lo siguiente: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a ofrecer, te lo voy a consagrar para el templo. Y si tú me lo das, me das lo que yo estoy deseando, yo te lo voy a devolver, te lo voy a entregar. Y prácticamente el hijo que Ana le pidió a Dios fue una primicia que Ana misma le consagró a Dios. Cuando tú le haces peticiones a Dios que tienen que ver con el engrandecimiento de su reino, con el cumplimiento de los sueños de Dios aquí en la tierra, amado, no dudes, porque Dios te va a sorprender en este año y en los años venideros. Ana está pidiendo un hijo, Dios le escucha y Dios le da a Samuel. Y Ana cumple su palabra, le trae a Samuel.
Samuel ha sido y fue uno de los profetas más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Un hombre de Dios, un hombre que dice que nunca dejó caer la palabra de Dios en tierra, un hombre íntegro para Dios. Y este niño que fue pedido a Dios, este niño que fue consagrado a Dios desde muy pequeño, cumplió el sueño y el propósito de Dios. Ahora, Dios como recompensa a Ana le dio 5 hijos más. La Biblia dice que le dio 3 hijos y 2 hijas. En total le dio 6 hijos con Samuel. Una mujer que su matriz estaba estéril, Dios la bendijo con 6 hijos. Por lo tanto, Samuel representa una ofrenda de primicia y la primicia desata multiplicación. La primicia activa el poder sobrenatural de Dios de la multiplicación. Amados, en primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 21, voy a leer cómo se cumple la palabra, cómo fue que Dios le da tanta bendición a Ana. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. De hecho, en el capítulo 2, en el versículo 5, Ana profetiza y dice: los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Amados, ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso estoy concluyendo en Proverbios capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué yo honro a Dios con mis primicias? En primer lugar, las primicias se las entregamos a Dios. Él ha dicho en su palabra que las primicias son de Él, que me entregarás cuando Israel entra a la tierra prometida. Dios le dice a Israel: me darás los primeros frutos de tu tierra y de tus ganados. Dios es el que pide las primicias. Aquí tengo el libro del pastor Rodrigo Bravo. Es una bendición este libro, Primicias, raíz de las bendiciones. Y en el capítulo 3, versículo 9, como el tema le puse primicias, principios de honra, voy a darte un texto más donde habla de la honra. Dice 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No nada más dice de algunos, dice de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros, lo promete el Señor. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios con nuestras primicias es honrado, pero las primicias es una llave para tu ser prosperado, tu ser bendecido con la abundancia del cielo. Amados, hay mucho que hablar, pero no tenemos el tiempo. Y yo quiero en este momento solamente terminar hablando de que una manera de reconocer, y es un principio de honra hacia nuestro Dios, que está en su palabra, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Abel honró a Dios con primicias. A Elías, la viuda más bien, honró a Dios con una primicia, dándole a Elías la primera porción de ese poco de harina que le quedaba. Pero fue suficiente para activar por su obediencia a la palabra de Dios. Al momento que esta mujer obedeció, venció el temor y caminó sobre la palabra, se activó la multiplicación. Por eso este texto está confirmando lo que hemos venido explicando. Cuando Ana le promete a Dios la primicia, que fue su hijo, el primogénito, y se lo consagra, Dios le dio como recompensa aún 5 hijos más. La Biblia dice que Elcana amaba mucho a Ana, y que Ana sufría mucho porque Penina, la esposa, la otra mujer de Elcana, la hostigaba, le hacía bullying, como tú quieras llamarle,
la trataba mal, la menospreciaba, la humillaba porque ella sí tenía hijos. Y cada año ella era un sufrimiento tan grande y el esposo le dijo, pero ¿por qué estás triste? Yo te valgo más que 10 hijos. Y le dijo ya, no, es que yo tengo un anhelo por un hijo. Y ella sufrió bastante, pero Dios la escuchó. Dios le respondió. Y ella, por la petición de primicia que le hizo a Dios, Dios, a través de ella, Dios le dio a Israel uno de los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Amados, la primicia da a nuestro Dios el primer lugar, el reconocimiento de que Él es soberano, de que Él es supremo, y nuestro corazón, a través de nuestra primicia, Dios mira nuestro corazón, de que estamos confiando en Él y que el temor está quedando, lo vencemos, sometemos el temor y caminamos sobre la palabra del Dios vivo. Así que finalizo, en la próxima semana voy a dar una continuación y espero que haya sido de edificación para ti esta palabra y quiero dar gracias a Dios por ella. Padre, te agradezco en esta noche por esta oportunidad que tú me das. Gracias por darnos el honor y el privilegio de poder sembrar en tu reino, de poder honrarte, Señor, a través de nuestras primicias y a través de ellas poder reconocer que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú te mereces el primer lugar en nuestra vida, que tú eres soberano y supremo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de como tus hijos te honraron, aprendemos la manera correcta de hacerlo. Abel te dio de los primogénitos y de lo más gordo de ellos. Ana te dio su primer hijo, el deseado, el anhelado. Y la viuda confió en tu palabra, confió en la palabra dada por el profeta, que era palabra de Dios. Y venció el temor. Y vio tu gloria, Señor. Y vio la multiplicación. Y vio la provisión. No para un año. Fueron 3 años y medio de sequía. No sabemos si fueron 2 años, 2 años y medio, pero lo que sí sabemos que sí fue mucho más de un año. Y estuviste con ella, y le diste la provisión, y todo lo que era muy pequeño, un poco de aceite, un poco de harina, fue sobrenaturalmente multiplicado. Yo estoy creyendo que este es un año, Padre, en el que no importa lo poco que podamos tener en nuestra mano, en nuestra vasija, en nuestro redoma, en nuestras manos, Señor, tú lo vas a multiplicar sobrenaturalmente. Estoy creyendo que en tu palabra hay victoria, Señor. Cuando tu iglesia caminamos sobre tu palabra, caminamos en el poder de la victoria de Cristo. Muchas gracias te doy en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.